Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All. Hoy tenemos pelea de las buenas, de las que nos gusta, de las que disfrutamos, Carlos. Lo mejor de Corea contra lo mejor de Japón. Sí, fíjate, porque incluso en Twitter dijimos, tenemos el S7 Edge y pusimos diferentes rivales. Y sin duda ganó el Z5 Premium. ¿Quieres un phablet de gama alta? No te pierdas este versus. Bueno, pues vamos allá, comenzamos. Carlos, como estabas diciendo, dos terminales, dos phablets, dos terminales grandes, dos terminales con personalidad, lo más tope de gama que existe en ambas firmas. Pues yo creo que es un buen momento para enfrentarlos, para ver quién es el mejor, eso sí, contextualizando un poco, recordando que el S7 Edge, un terminal un poco más moderno, aparecido con hace menos tiempo, y eso siempre da, pues oye, una pequeña ventaja. Sí, lo primero de todo, ya sabéis que las comparativas con el tiempo las hemos ido cambiando. Si quieres saber toda la información al detalle de cada dispositivo, te recomendamos encarecidamente que te vayas a la review. No podemos ir al detalle, sobre todo porque esto duraría 40 minutos. Si te parece, vamos a hablar un poquito del apartado estético, y antes de empezar a fijarnos en cada uno de ellos, tú lo has dicho, son dos terminales muy bonitos, muy chulos, y sobre todo, son de esos teléfonos que cuando te los saques del bolsillo, la gente dirá, ostras, ¿este qué lleva? Exacto, son terminales premium, son terminales que llaman la atención, son terminales que la gente los ve y dice, ojo, que este tío tiene clase. Este no es un cualquiera, ¿eh? Este no es un... Este tío sabe lo que se está haciendo, y evidentemente así es. A mí personalmente los dos me parecen bastante bonitos, aunque tienen cosas muy diferenciales, comenzando por el tamaño, porque si bien es cierto que ambos son phablets de 5,5 pulgadas, uno es un poquito más compacto que el otro. Sí, y vamos a empezar, si te parece, precisamente por el premium. Y uno de los puntos del apartado estético que nos llama la atención es sobre todo esto. Es un diseño mucho más rectangular, es bastante más grande, y luego incluso en el apartado del peso, este pesa 180 gramos y el Edge pesa únicamente 157. Que 30 gramos no son muchos, pero hombre, se nota. Sí, exacto, y además, pues bueno, tiene la sensación de ser un poquito más ergonómico el terminal de Samsung, y además recordad que esta versión, la Edge, la acompaña pues esta curvatura en la pantalla, algo que es específico solo de este modelo grande y que, bueno, a un usuario les gusta más, menos, pero sin duda es un hecho diferencial a nivel de diseño. Uno de los aspectos más relevantes que tiene el Z5 Premium sin duda es el acabado en espejo. Es cierto que no tienes por qué comprártelo en este, pero para mí tiene todo el sentido del mundo, sobre todo porque es lo más diferencial. Este acabado, ya lo dijimos en la review, se mancha con bastante facilidad. Le da una personalidad prácticamente inigualable. Exacto, por el otro lado Samsung sabéis que tiene diferentes acabados, nosotros analizamos y tenemos aquí el acabado dorado, aunque tenemos diferentes para poder elegir hasta 4, con lo cual, bueno, el usuario elegirá el que le venga en gana, pero yo también recomiendo dorado y plateado, que son, bueno, un poco la tendencia que se está llevando en 2016. Es lo que se lleva, es lo más trendy. Es trendy. Hablemos de los lectores de huella, y es que afortunadamente los dos phablets Pepino nos llevan, y si nos centramos únicamente en el Z5 Premium, ya sabéis que lo tenemos ubicado en el canto derecho, en la ubicación donde antes teníamos el botón de desbloqueo, una ubicación que debemos decir que te tienes que acostumbrar, pero con el paso de los días resulta medianamente cómodo. Sí, sí que es verdad que quizás no es tan afín para todo el mundo, repito, yo soy zurdo y no me gusta demasiado esta ubicación. En cambio Samsung, pues bueno, cuenta con el botón más clásico, botón en la parte inferior que podemos pulsar, y a la vez es el lector de huellas, y lo acompañan pues evidentemente los dos botoncitos abajo, ya que Sony por su lado pues utiliza los botones en pantalla. Y destacar también algunas similitudes que tienen ambos. Los dos son de chasis unibody, y destacar que en este caso ambos tienen la certificación IP68. En el caso del S7 Edge lo va a hacer mediante Gore-Tex, y en el caso del terminal de Sony vamos a tener que recurrir todavía a las tapitas. Vale, perfecto, Carlos, pues ahora ya tenemos un poco toda la información por fuera, ya cada uno sabe de qué pie calza, de qué pie cojea cada uno de los terminales, y vamos a hablar del hardware, porque aquí, atención, hay algunas diferencias importantes. Decíamos que Samsung sacó este terminal a la venta pues hace bastante poco, y aquí sí que vemos alguna evolución, ¿no? Vemos un hardware un poquito más novedoso, que, bueno, en el momento que salió Sony, pues no contaba con esas posibilidades. Para el Sony tenemos el procesador 810, y para el S7 el Exynos 8890. Las diferencias también las encontramos en la RAM. El Sony salió un poquito antes, 3 GB de RAM y 4 GB para el terminal coreano, eso sí, ambos con tecnología DDR4. Exacto, donde no hay apenas diferencias en el almacenamiento, ambos 32 GB de almacenamiento interno, los podremos ampliar con tarjetas micro SD, que es algo que en el pasado, por ejemplo, Samsung no contaba con ello. Y si quieres, Carlos, pues vamos a hablar
de un tema que también nos llamó la atención, como es la tecnología UFS 2.0 con la que cuenta el terminal coreano, que parece que nos ayuda sobre todo en la velocidad de transferencia y de lectura de la memoria. Sí, es un poquito más rápido. Incluso la gente de Samsung hizo mucho énfasis que esta generación era bastante más veloz, no solo esto, sino que la GPU y la CPU. Deciros que esta tecnología UFS 2.0, el 820 también la va a incorporar. Claro. Que hay muchos terminales que lo tendré, pero en este caso, en esta comparativa en total, no es así. Ya hablemos de la batería, y es que en este caso tenemos una información muy pero que muy precisa, ya que Jaume utiliza en su día a día el Edge y yo en mi día a día utilizo el Z5 Premium. Si nos citamos únicamente en numeritos, tenemos 3430 para el Z5 Premium y 3600 para el terminal coreano. Una maravilla, nos gusta y disfrutamos los phablets, entre otras cosas, por su autonomía de batería. Como veis, son, bueno, pues baterías cuantiosas, más de sobradamente por encima de los 3000 mAh ambos, y sí que es verdad que hay pequeñas diferencias. Pues Carlos y yo hemos estado comparando brevemente, los dos creo que tenemos una muy buena autonomía. Quizá el terminal de Samsung está un pelín por encima, debido quizá a ese amperaje superior o al uso de tecnología AMOLED, tiene un poquito más de autonomía, pero los dos aquí yo diría que cumple con nota. Sí, tenemos unos usos verdaderamente similares, y para que os hagan una idea, estamos sacando una diferencia de un 10%, que no está mal. Los dos tienen carga rápida, y en este caso Samsung sí que tiene carga inalámbrica, algo que el terminal de Sony no tiene. Si hablamos de la conectividad no te vamos a aburrir, porque son dos terminales que no le echamos prácticamente de menos nada. Ya sabes que la radio sí que está en el Sony, y la radio en este caso desaparece en el terminal de Samsung. Y llama, en el rendimiento lo hemos notado. Sí, la verdad es que muy poco. A día de hoy, para utilizar las clásicas aplicaciones que estamos acostumbrados, incluso con juegos de última generación, estamos delante de dos tope de gama. Disfrutamos de una experiencia sublime en ambos terminales. Sí que es verdad que, bueno, en teoría, sobre el papel, tenemos, bueno, mayor potencia con el Samsung, debido sobre todo a su GPU, etcétera, pero viendo un poquito el uso habitual, la verdad es que tendréis una excelencia de rendimiento rozando el 10, perfecto, diría yo. Sí, la verdad que en este caso, ya que te vas a gastar una pasta, pues por ver el rendimiento queda fuera de toda duda. Hablemos del software, porque estáis viendo que en esta comparativa, hasta el momento, hay diferencias, pero tampoco hay tantas. Pero ojo, porque cuando rascamos aquí, sí que hay. Sony Z5 Premium todavía tiene Lollipop en su versión 5.1, actualizará, esperemos que no tarde demasiado. Y si hablamos un poco de la interfaz de Sony, pues ya lo hemos dicho más de una ocasión, la típica, cada vez más limpia y no tiene demasiados alardes. Efectivamente, es, bueno, muy sobria, está ahí. Yo creo que nadie la va a odiar, pero tampoco la amará, ¿no? Es de estas capas que pasan un poco sin pena ni gloria. Tiene algunos añadidos interesantes, como estos widgets que pueden correr mientras estamos utilizando el teléfono, ¿no? Como en dos capas, ¿no?, de información. Podemos utilizar a lo mejor la calculadora mientras nos movemos por el box y demás. Una capa conocida, la verdad, un poco la de siempre, y sí que es verdad que estamos esperando un poquito como agua de mayo la llegada de Marshmallow. Sí, quizá destacar un poquito, ya sabéis, lógicamente la aplicación en este caso para poder utilizar tu terminal como pantalla con la PlayStation, en el caso que la tengas, como algo muy diferencial. Si nos centramos en el S7 Edge, aquí sí que tenemos también la típica capa de TouchWiz, en este caso corriendo por encima de Android Marshmallow 6.0, y si te parece, Llama, hablemos únicamente de lo relevante, todo lo que aportan con la curvita, por ejemplo. Efectivamente, tienes algunas opciones a través de la cual ahora han potenciado un poquito más, ¿no?, para acceder a tus contactos, aplicaciones recientes, a noticias. Todo ello lo podrás hacer directamente desplazando desde la parte derecha de la pantalla curva de este S7. Y además de esto, habían algunas novedades más que comentaremos brevemente, como el Always On Display para poder ver la información sin encender la pantalla, o el Game Launcher para disfrutar un poquito más de la jugabilidad. Como os decimos, en este caso en particular, en el apartado del software, sí que te recomendamos de verdad que te vayas a la review. Ahí sí que te contamos con mucho más detalle lo que es, únicamente para que sepas las diferencias. Dejamos ya de lado el software y empezamos con los apartados multimedia. Y aquí vamos a encontrar similitudes, pero muchísimas diferencias. La primera semejanza, el tamaño, 5,5. Exacto, es ya bastante clásico. Estas 5,5 pulgadas para los terminales grandes, para los que algunos les llamamos phablets, y que la verdad nos gusta bastante. No obstante, como dices, Carlos, hay diferencias de tecnología, hay diferencias de resolución, ya que ambos han apostado por estrategias diferentes. Tenemos resolución 2K y panel Super AMOLED para el Samsung, mientras que para Sony tenemos IPS y resolución 4K. Pues cada uno con lo que domina. Por una parte, Samsung cada vez afinando su Super AMOLED, y en este caso Sony potenciando sus IPS con, en este caso, mejoras de software, como ya sabéis, Triluminous, X-Reality y demás, para poder potenciar los colores. Hay que hacer bastante énfasis en el tema de la resolución. Puede que numéricamente hay mucha diferencia, ya que la densidad de píxeles por pulgada del Z5 Premium es 801 y 472 para el Samsung. Luego, si nos ponemos exquisitos en el día a día, pues no se nota mucho. Exacto, Carlos. No obstante, bueno, siempre está bien, ¿no?, tener esta resolución de más, quizá para aprovechar, oye, ya que estás grabando en 4K, pues lo puedes ver en la misma pantalla.
A nivel de valoración, ya lo dijimos en las respectivas reviews, estamos delante de dos pantallas muy buenas. Yo creo que nadie va a quedar decepcionado. No obstante, cuando las ponemos una enfrente a la otra, vemos algunas diferencias. Y aquí, bueno, se pueden ver desde el principio. A mí personalmente me gusta un poquito más la pantalla del S7. Creo que tiene algo más de brillo, los negros son un poco más profundos y aprovecha un poco más esta tecnología Super AMOLED. Sí, yo soy defensor de las IPS, pero en este caso habría que ser un poco absurdo para decir lo contrario. O sea, creo que la pantalla del S7 Edge en este caso es la mejor pantalla que hemos visto hasta la fecha y queda bastante patente. Hablemos también de la relación de tamaño, y es que aquí hay diferencias bastante acusadas. Ya sabéis que Sony siempre se le ha criticado, nosotros lo hemos hecho, que los marcos no están demasiado conseguidos. Concretamente, 71% del frontal se dispara casi hasta el 77% en el caso de Samsung. Exacto, recordad el tema de la botonera, ¿no? Que Sony no ha podido, no ha querido, no ha tenido oportunidad de incluirla en el margen inferior, la ha tenido que incluir en pantalla y bueno, todo esto afecta, ¿no? Dicho esto, yo creo que la pantalla está terminada. Carlos, vamos a hablar brevemente de la experiencia del audio, que es algo que también valoramos. Y si quieres, comparemos un poquito. Para empezar, el Samsung Galaxy S7 tiene el altavoz en la parte inferior. Sí. Hemos dicho más de una ocasión, no es el lugar que más nos gusta, no es muy difícil obturarla cuando jugamos o utilizamos el smartphone en modo apaisado, aunque la calidad del audio y el volumen es bastante correcto. Y esto es la vida, no se puede tener todo. Luego tienes el Sony, que tienes doble altavoz frontal que apunta hacia ti, claro, pero por contra se escucha un poquito más flojito que el Samsung. Así que en este caso podemos decir que tenemos casi un empate técnico. Exacto, ahí va un vídeo comparando los audios para que vosotros lo podáis escuchar. Ya estamos aquí de vuelta y llegamos... Esto no lo puedes hacer tú, ¿no? Hazlo. No, yo puedo hacerlo. Júgatela. Llama, pero es que no lo he hecho nunca. Pues el giro de la muerte en directo es lo mejor. ¡Es tuyo! El giro de la muerte. Giro. Lo haces muy mal. Giro de la muerte. Hago un triple salto mortal. ¿Esto qué? ¿Cómo te has quedado? Está bastante bien. Está bastante bien. Apartado fotográfico, y es que en este caso puede que este sea uno de los más importantes y sobre todo el que más curiosidad tenemos nosotros. Claro. Porque el resto de puntos, pues bueno, gustos personales, evidencias muy claras, pero diremos, oye, todos sabemos que la cámara del S7 Edge es muy buena, la hemos probado, pero oye, la del Z5 Premium también era muy tocha. Hombre, evidentemente, la verdad es que estamos delante de dos camarones y ahora una comprobación... No, de la isla no, de los teléfonos. Tenía muchas ganas de hacer, ¿no? Porque evidentemente estábamos delante de posiblemente los dos mejores exponentes o entre los tres mejores claramente para el mundo fotográfico. Mira, Carlos, empezamos por los datos más técnicos, ya que el Z5 trae un sensor de Sony de 23 megapíxeles con un focal 2.0, mientras que el Samsung tiene un sensor mucho más pequeño en cuanto a resolución, solo 12 megapíxeles, eso sí, bastante más luminoso, focal 1.7. Bueno, y ahora vamos a empezar con la valoración. Hay tecnologías del sensor y demás, como siempre, la review de cada uno. ¿Cierto? Valoración rápida y creo que bastante fácil de entender y nos ha quedado bastante patente. Hemos hecho un montón de fotografías en diferentes condiciones y si te parece, vamos a dar nuestra valoración en el apartado diurno, condiciones de buena luz, en interior, luz artificial, las típicas fotografías. Y podemos decir que aquí hay casi un empate. Ves una fotografía a favor de uno, ves otra a favor del Sony, Samsung. Oye, aquí está muy equilibrada la cosa. Exacto, al final, Carlos, estamos viendo como, por ejemplo, interpreta un poco diferente el color, la escena, pero sí que es verdad que en general están a un nivel parecido. Cosas que hemos visto, por ejemplo, en alguna comparación de fotografía, hemos visto como el Samsung sobreexpone un poquito más algunas zonas claras, no obstante, quizá en otras nos gusta un poco más cómo interpreta el color. Bueno, como os decimos, dos cámaras muy top que en buenas condiciones están al mejor nivel y para batallar de tú a tú. Y quiero hacer un detalle, puedes creer que 23 megapíxeles te va a otorgar muchísimo más detalle que 12. Y tampoco tanto. Luego se ha ampliado y dices, hostia, aquí debería haber muchísimo más. Así que no, pero bueno, es una característica. Donde sí que se ha notado, y esto está clarísimo en el apartado nocturno, en la review del S7 Edge, hicimos mucho énfasis. Tienen diferentes tecnologías, además de una apertura focal bastante importante. Con eso conseguimos unas fotografías mucho mejor iluminadas, mucho mejor expuestas, incluso con mucho más detalle. Aquí sí que podemos decir que claramente en el apartado nocturno Samsung wins. Sí, sobre todo por el focal 1.7, seguramente la tecnología Dual Pixel Sensor, que además nos ayuda a tener un foco muy rápido por la noche. Como estáis viendo, menos cantidad de ruido, más iluminadas las fotografías, en general son claramente mejores fotos. Y ahora toca el turno hablar un poquito tanto de la aplicación como de la experiencia y la usabilidad que hemos tenido, y el resumen podría ser
relativamente similar al del apartado del software. Sony debe dar también un pasito adelante, ya que la aplicación de cámara en esta comparativa con el Samsung se ve que está un escalón por debajo. Sí, sí que es verdad que tiene algunos modos, bastantes modos, que además te puedes descargar y potencia un poquito eso Sony, pero sobre todo en el tema del software, Carlos, nos quedamos quizá con esta carencia de velocidad con la aplicación que tienes con el Z5, el tiempo que pasa desde que aprietas el botón hasta que puedes previsualizarla, pues bueno, choca mucho, ¿no? Es un punto totalmente contrapuesto con la gran velocidad de la aplicación del Galaxy S7, donde haces las fotos al instante, haces unas ráfagas increíbles en muy poco tiempo, y yo creo que eso es una de las cosas que más va a chocar a los usuarios, que tengan un Z5 o un S7. Sí, y más por demérito de Sony que por Samsung. O sea, esto históricamente yo creo que siempre hablamos de la cámara de Sony, decimos, hace muy buena foto, pero sigue haciéndola lento. Y esto lo decimos desde hace un montón de años. Apartado del vídeo, los dos tienen estabilizador, la verdad que se comporta de maravilla y soportan grabación a 4K. Muy bien. Y hablamos, si te parece, Llama, del selfie. Los dos tienen 5 megapíxeles y hay diferencias de resultado, de interpretación y, ojo, hasta de angular. Sí, diferencias bastante claras. El Galaxy S7 tiene una cámara mucho más angular, va a entrar mucha más información en la fotografía, van a entrar más colegas para que lo entendáis, y sí que es verdad que a pesar de que las dos tienen 5 megapíxeles, el mismo, digamos, el mismo tamaño de resolución, nos ha gustado mucho más el resultado con el Galaxy S7, que además nos ayuda un poquito con este flash de mentira, que es iluminar la pantalla, que en algún momento no es ninguna maravilla, pero bueno, puede ayudar un poco. Sí, te saca un poquito del paso. Y esto es un poco la valoración que hemos hecho en el apartado fotográfico. Llama, hablemos también del apartado económico, porque poco a poco nos estamos finalizando a esta comparativa, y deciros que lógicamente hay una diferencia de precio importante. La dolorosa. La dolorosa. No son baratos ninguno de los dos, ya te lo digo. 699 pavos todavía es el precio que se puede encontrar el Z5 Premium, el terminal más caro del fabricante japonés, y en este caso alrededor de 820 si te quieres comprar el S7 Edge. Efectivamente, hay que hacer un esfuerzo, ¿eh? Quien algo quiere y quien algo bueno quiere, como es en este caso los dos terminales, evidentemente hay que pagarlo. Y a nivel de conclusiones, Carlos, normalmente elegimos puntos positivos, negativos, diferenciales. En este caso vamos a hacer quizá una valoración más global. Estamos, sin lugar a dudas, delante de dos muy buenos teléfonos, creo que nadie puede decir lo contrario, pero sí que es verdad que al final un poco la sensación es que el Galaxy S7, pues bueno, está un pelín por encima, ¿no? Ves el diseño y dices, es que es más ligerito, ves el hardware y dices, es un poquito mejor, la batería, la pantalla, está un leve pasito por delante del Si este fuera un combate de boxeo, ya te adelantamos que ninguno de los dos ganaría por KO, pero sin duda, al final los jueces por puntos darían la victoria al Samsung. Más ligerito, la pantalla un poquito mejor, la cámara un poquito mejor, la batería un poquito mejor. Sí, estoy repitiendo mucho la palabra poquito, pero es que este es el resumen. Exacto, así que nada, en líneas generales, como estáis viendo, dos grandes terminales. Si tenéis dudas, yo os invito desde aquí a que echéis un vistazo a la review de cada uno de ellos, donde profundizamos un poquito más en todos los aspectos que nos parecen relevantes. Y sobre todo, nos gustaría saber, para vosotros, quién es el ganador. Porque también hay muchos apartados, Carlos. Pues mira, la resolución es la resolución, el tal es tal. El espejo y la curva. Pero cada uno a veces tiene unos gustos y yo sobre gustos no me voy a meter con eso. Así que nada, esperamos que te haya gustado mucho este vídeo. Te esperamos en los comentarios y muy atento al canal, porque ya sabes que mañana, nuevo vídeo. Hasta luego. Adiós.